valientes, ¿cómo están? Pues el día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante y vamos a tocar el tema de empresas familiares. El día de hoy estoy con un experto que es Ángel Contreras, el presidente del Instituto de Mejores Prácticas Corporativas. Y bueno, su sede está en Guadalajara. Bienvenido, Ángel. Al contrario, Jessica, muchísimas gracias por la invitación. Y tal como lo mencionas, es un tema muy apasionante que da para mucho. Entonces, hoy iniciamos una pequeña charla, pero espero que el tema sea del agrado de todos tus seguidores y podamos tener otros diálogos más profundos. Todavía más profundos, claro que sí. También espero que sea de su agrado y sobre todo con este gran experto. Gracias. Y bueno, pues, ¿nos puedes platicar qué significa institucionalizar una empresa familiar? Con mucho gusto. Creo que desde ahí viene el entendimiento y el reto. Institucionalizar una empresa es un compromiso que tiene que asumir un fundador con su contexto social, con todos sus trabajadores, con todos los terceros que están legítimamente interesados para pasar de esas fórmulas que nos enseñaron de improvisar, de ser flexibles en la metodología, en las maneras en cómo gestionamos nuestros negocios, a uno altamente profesional, que nos dé seguridad de que nuestro proyecto va a trascender en el tiempo. Entonces, lo más importante es trascender en el tiempo. Totalmente, pero el camino es la profesionalización. Qué interesante. ¿Sí? Porque si no estamos profesionalizados, es decir, si no atendemos esas prácticas corporativas que han resultado exitosas y que ya no tenemos que buscar hilos negros, si no las adoptamos, pues hay riesgos que vamos a dejar cosas de atender y pues van a tener un impacto en la operación o en las utilidades del negocio. Entonces, es eso, el compromiso que asume el empresario con la profesionalización para garantizar el futuro. ¿Y en qué momento recomiendas tú hacer este proceso de institucionalización? Esa es la pregunta de los 100,000, porque me han preguntado específicamente si tiene que ver con nivel de ingresos de la empresa, si tiene que ver con el nivel o el número de trabajadores, o los años en el mercado, ¿no? No, es más sencillo. Tenemos que iniciar cuando nuestra familia depende de la continuidad del negocio. ¿Te refieres a la primera generación, a la segunda? Con tus hijos. Que tus hijos que dependan de tu negocio. Okay. Si para subsistir necesitan del ingreso de la empresa, es momento. Así sea la tienda de la esquina, ¿no? ¿Y por qué crees que este es el mejor momento para hacerlo? Porque creo que el COVID nos dejó muy claro. Claro. El tema de la sucesión inesperada puede llegar en cualquier momento. Es decir, la muerte está presente en todo momento en la vida de un ser humano. Entonces, si mi familia depende de mi negocio y el negocio depende de mí, pues a correr, a institucionalizar, porque en el proceso vamos a garantizar que el proyecto camine sin mí, que no sea indispensable. Y los empresarios en México hacemos lo contrario, hacemos empresas codependientes. No avanzan si no estoy. Híjole, que yo creo que ese es un punto fundamental y bien fuerte. Totalmente. ¿No? Entonces, mira, les comparto una anécdota que ha sido de las más, creo que, frustrantes para mí. En los primeros meses de COVID, en cuanto nos liberaron oficinas, recibí en la oficina a una familia, mamá e hijo. Y me decía la empresaria pues que su esposo era el fundador de la empresa, había invitado a un amigo y le había dado el 5% de las acciones. Tu esposo tenía 43 años y acaba de fallecer de COVID. ¡Wow! El hijo más grande tenía 18 y la acompañaba en la entrevista. Y me decía, ni yo tuve la precaución de entrar al negocio, entonces a los 3 días de muerto de mi esposo voy y me paro en la oficina y ya estaba el socio adentro de la oficina con el control total de la empresa. ¡Wow! Y en ese momento, 3 días después del sepelio, empezó a negociarme el 50% de las acciones o se llevaba a los clientes el know-how. Entonces me decía, ¿qué hacemos? Pues nada, ¿no? O sea, no hay manera. Y yo le decía, ¿qué tanto dependes tú y tus hijos del ingreso del negocio? Totalmente.
Wow. Totalmente, las hipotecas, las colegiaturas, todo se paga del negocio. Del negocio. Y ya estaba controlado por otra Totalmente, persona. por el socio el 5%. Qué impresión. Entonces, yo les decía, tenemos que actuar, si esto hubiera estado profesionalizado, si hubiéramos tenido un consejo de administración, pues no pasa el socio, ¿no? El socio tiene que pasar a reportar al consejo, el consejo cierra puertas, ¿no? Claro. Evalúa al nuevo director, y a lo mejor era el socio, pero con la etiqueta de director, no de accionista. Claro. ¿Sí? Pues, entonces, hubiera sido diferente el desenlace. y es muy difícil, o sea, ¿cuáles serían los pasos? Porque así tú lo cuentas. Bueno, para los que no lo saben, yo vengo de una empresa familiar. Dentro de quiénes son, de quién soy, les platico que mi familia o pertenezco a una empresa familiar, así es como conozco a Ángel. También pasamos por este proceso, pero sí me gustaría que les contara un poquito de cuáles son los pasos a seguir, porque, híjole, Ángel lo hace muy fácil, la verdad sí lo hace muy fácil, tengo que confesarlo. Pero cuéntanos, ¿cuáles son estos pasos? Sí. Fácil, difícil, ¿de qué depende? Primero quisiera platicarte el desenlace, porque creo que ahí viene lo dramático de la historia que les acabo de compartir. Me decía el hijo de 18 años, Ángel, tú no me puedes acompañar y yo me preparo y me meto, ¿no? Y dejo la escuela, lo que tenga que hacer. No es un tema de un niño de 19 años, ¿no? 17 años, el estar preocupado cómo asumir la responsabilidad que le confería al papá, ¿no? Wow, entonces, qué difícil. Sí, claro, porque pues él asumía esa responsabilidad de que hoy no iban a tener fuentes de ingresos. Entonces ahí está lo dramático. Y el desenlace total es que el socio se quedó con el negocio, pero la familia se quedó con el 95% de las acciones, pero de un cascarón que no vale, porque el socio se llevó los clientes y se llevó todo lo que valía en la empresa. Entonces, se llevó el negocio y esa familia no tiene absolutamente nada. Entonces, ese es el impacto que tiene un proceso de institucionalización en tiempo, ¿no? Uh-huh. O otros ejemplos son cuando llegamos a institucionalizar una empresa y logramos disuadir el conflicto y tenemos familias un poquito más felices. Un poquito. Entonces, un poquito. Bien, entrando a tu pregunta de qué implica, cuáles son los pasos de la institucionalización. Para evitar estas historias de terror. Para evitar estas historias. Cuando nos invitan las familias empresarias a apoyarlos con este proceso, lo primero que tenemos que hacer es identificar el conflicto. ¿Sí? Es lo primero. Y eso se identifica muy fácil a través de entrevistas, de ver las dinámicas, ¿no? Porque desde que te entrevistas están tensos, o papá es el protagonista, y, o sea, se ven muy claras las dinámicas, ¿no? Desde ahí empezamos a identificar el conflicto. Posteriormente, tenemos que empezar a acordar, a establecer acuerdos. Eso técnicamente se llama protocolo de familia o carta magna, en donde la familia se anticipa a todas las posibilidades que no son más de 17 temas que tiene que decidir, tomar decisiones antes de que sucedan, y prevé, es un tema preventivo, pero que queda formalizado en un documento. Okay. En un protocolo de familia. Y estas son las reglas de actuación de la familia frente a la empresa. Y hay mucha gente que tiene miedo, ¿no? Es decir, claro, firmar, sobre todo que los padres también tengan miedo de que se queden en la calle o que los hijos sí, finalmente hagan a un lado a estos fundadores, ¿no? Porque totalmente, también hay historias de terror de esto, no solamente de allá, sino de acá. ¿Qué le dirías a esa gente? Es un proceso que hay que entenderlo, o sea, así como están hoy escuchando, ¿qué implica? Y no es más que decisión y ya hablaremos de un tema más profundo, darse cuenta que esto está inmerso en un tema de psicología y hay un tema de pertenencia que nos cuesta soltar y cosas así, pero que se va viviendo en el proceso. Como cuando nos vamos a enseñar a nadar, creo que no hay más que aventarnos al agua y empezar a manotear. Así es el proceso. Sí, vamos a ir platicando en qué consiste y se van a dar cuenta que no hay temor, ¿no? Es más los mitos y todo lo que ha ocurrido por la indefinición, por la falta de institucionalización de las empresas. Por esta ambigüedad, ¿no? De sí, te doy, pero no te doy, claro, pero estoy, pero no estoy, ¿no? O no hacer nada, ¿no? O sea, es que las cosas fluyen y decir, es que yo ya tengo el testamento.
Los testamentos son para impugnarse. Entonces no podemos confiar en un testamento. Este señor, ni testamento tenía, el que les acabo de platicar en la historia. Wow. O sea, yo les digo, los mexicanos nos encanta hablar de la muerte, pero no de la propia, ¿no? Ahí sí no, es un tema muy sensible, ¿no? Es correcto. Y no le entramos, ni siquiera hablarla, mucho menos actuar. Claro. Y estructurar nuestras empresas para que puedan vivir solitas y nosotros. Eso es fabuloso. Sí. Yo vengo de una escuela así y a pesar de eso ha sido un poco difícil, Claro. Pero esa es la idea, ¿no? Sí. ¿Y cuál crees que sea el tema más sensible de todo este proceso? Mira, como te decía, el primero es identificar el conflicto, definir el protocolo, esas reglas, una instancia donde haya contención y se pongan sobre la mesa los conflictos, porque las familias estamos sentenciados a tener un conflicto permanente. Vamos a hablar más adelante qué deriva un conflicto, pero va a haber una sentencia natural. Es más, hasta la propia vida nos va a enfrentar a situaciones que como familia empresaria tenemos que hacer contención. Enfermedades, divorcios, muertes, ¿sí? Aspectos legales que hay que afrontar y donde necesitamos estar unidos. Es una instancia de contención. Qué lindo. Emocional. Entonces, el consejo de familia es fundamental, además para que preserve los acuerdos. Si no, quedan al aire y alguien los va a ignorar, alguien los va a violentar. Habrá quien te pregunte, oye, ¿cómo puedo hacer que este protocolo, que este protocolo sea legal, como tú dices? Totalmente. Pues yo te puedo decir ahorita que sí, ¿no? Pero ¿qué tal si al rato digo? Claro. ¿Qué se hace? Un proceso de institucionalización implica, como un proceso de los que estoy hablando, el cuarto es la instrumentación legal. Porque el protocolo en sí es un acuerdo romántico de buena voluntad. ¿Sí me explico? Claro. A veces muy bonito, a veces es un Word. Y lo que quieran, son acuerdos. Pero al final no tienen mucha validez. Entonces tenemos que estructurar legalmente. Los principales acuerdos de ese protocolo se tienen que ir a los estatutos sociales, algunos otros a un convenio formal entre accionistas. Y si queremos y somos controlados del futuro, podemos hacer un fideicomiso de administración de acciones. Wow. Y les amarramos las manos a los hijos y los controlamos 70 años después de que fallezcamos, ¿no? Pero son instrumentos que hay que evaluar muy bien porque habrá gente que no le guste lo que digo, pero un fideicomiso de administración de acciones es hambre de controlar el futuro, ¿sí? Wow. Con mi negocio. Entonces, yo en lo personal soy más a la idea de desarrollarlos a los hijos, ponerles el ring para que se bronqueen y tomen decisiones y tengan más libertad de actuación. Sí, tú eres más vamos por la libertad. Pues sí, porque si no los amarro con el fideicomiso, claro, y los ahorco, ¿no? Les amarro las manos y ya. ¿Y cuál es el tema más retador que tienes en todo esto o que te ha tocado a ti? Primero me quiero ir con el más sensible. Creo que el más sensible son los conflictos de la familia. Porque hay un psicólogo que se llama Daniel Goleman y este señor dice que existen puntos ciegos. Sí. Si algo me duele de tu actuar, ya no lo veo, porque me duele, ¿sí? No lo espero que me lo hagas tú. Entonces hay puntos ciegos en las relaciones de las familias. Y de repente hay cosas más perversas porque asumo que esa actitud conmigo es porque yo hice algo mal, entonces hasta culpable me siento, ¿no? Y te justifico la manera de actuación de papá, de hermanos, entonces digo, sí, es que soy muy tonto, es que no me comprometo, es que acepto las patadas. Y dicen el gol, no, tenemos que confrontar a la familia y que vea los conflictos. Y cuando los ve, obviamente genera catarsis. Porque las familias y los que hacemos daño nos damos cuenta, pues que estamos jodiéndole la vida al prójimo, ¿no? Y más a la familia que decimos que queremos, a nuestro primer círculo. Entonces genera un proceso de catarsis que lo que hace es que primero es un choque de emociones, porque digo, ¿cómo estaba haciendo eso, no? Porque el proceso confronta.
Sí, Nada más claro. te pongo el espejo y ¿estás consciente que le estás jugando la vida a tu hermano? Híjole, qué Entonces, difícil. entran por esa catarsis y ya viene el cambio, ¿no? O sea, porque es como ya decir, ok, ya me libero, me perdono. A veces, porque el perdón pensamos que es al otro, ¿no? A veces es a uno mismo, ¿eh? Por todo lo Entonces, que uno claro, hace, por todo ¿no? lo que uno hace. Entonces, es un proceso muy interesante de catarsis en donde empiezan a surgir los cambios. Interesante. Entonces, ese es como el más sensible. Los ¿Por qué? conflictos. Porque no los ven. Sí. Sí, acabo de recibir una familia que les dije, a ver, grado de conflicto, ¿no? Del 1 al 3, no me voy a una escala del 1 al 100 ni del 1 al 10, del 1 al 3. El 1 es leve, el 2 es moderado, el 3 es complicado, o si ven un cuarto, o un irresoluble, ¿no? Un conflicto irresoluble. No, me dicen, es 1. Muy bien, pues ya entramos con todo el proceso de negociación y todo. Hoy les puedo decir que es 4, tienen un conflicto irresoluble. Irresoluble porque dentro de la dinámica hubo violencia física. Claro. ¿Sí me explico? Hay violencia física, pero en términos sexuales. Hay abuso. Entonces, wow. ¿Eso cómo lo corriges? ¿Sí me explico? O sea, tiene que haber procesos y donde nos vamos a apoyar con terapeutas y con temas más profundos que salen del radar del consultor y entran en terrenos terapéuticos, ¿no? Así es. Para que exista este tema de perdón y de asumir la responsabilidad de ambas partes, del agresor y del agredido, ¿no? Porque de los dos hay responsabilidades. Claro. ¿Sí? Uno es por el acto y el otro es lo que va a hacer a partir de ahí, ¿no? Por supuesto. Entonces, pues imagínate eso. No, y donde parte de la familia sabe, otros no, y se pelean los que sí con los que no, y dices, ¿en qué momento, no? Y ese tema tan sensible influye en una dinámica empresarial. Por supuesto. Porque todos están interactuando con la empresa. Entonces yo no me puedo sentar junto contigo a tomar decisiones en un consejo de administración o en una dirección, ¿no? Sin que te quiera jugar la vida. Sí, son cosas bien difíciles. Sí, así no los vemos. No sabemos medirlo, ¿no? El conflicto. Porque forman parte ya de una dinámica. Porque también, yo te lo puedo garantizar, apenas estoy entrando en ese proyecto, ¿no? Que va a ser yo creo que uno de los más retadores. Pero sí te lo puedo garantizar porque así nos dicen los cánones de la institucionalización, que esos secretos de familia, en realidad todos lo saben. Nada más no los queremos ver. No los queremos verbalizar, ¿no? Totalmente, no los queremos verbalizar. Porque cuando uno verbaliza, totalmente, es justo cuando se hace real, ¿no? Es como si fuera una fantasía. Tal cual. Entonces, sí creemos que todos lo asumen, todos saben de qué se trata, nada más unos ya lo han discutido, o sea, ya hay un comunicado oficial y otros ya lo están asumiendo. ¿Sí me explico? Sí, entonces, bueno, y son dinámicas que influyen obviamente en una relación de empresa, ¿no? Porque si lo ves frío, pues ya los cimientos están un poquito lastimados, ¿no? Muy lastimados, ¿no? Un tema de abuso es muy fuerte. Sí. Que sí hay que trabajarlo mucho y que tiene una implicación directa en el ámbito empresarial. Wow. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es el más sensible, el conflicto. El más retador es sin duda la sucesión. Sin duda. El dejar el control. Porque ni siquiera las acciones, ¿eh? Las acciones, ya veremos también. Dices, es el hijo económico. Totalmente, pero creo que el tema de las acciones no tiene mayor implicación. La mayoría de los procesos que me ha tocado ver son justos, y hay equidad. En otros sí se coronan reyes, es decir, sí hay hijos favorecidos. En otros hay mujeres discriminadas, en muchos. Las empresas no son de niñas, son de niños. Entonces es más retador. Y cambiar esos paradigmas, ¿no? Sí, porque simplemente el más común, la discriminación de las mujeres. Les doy negocio de viuditas, es decir, los activos. Los activos. De viuditas. Sí, los activos, para que vivan de rentas. Porque si es una hija bien educada, no va a dilapidar su patrimonio, es decir, no va a vender los activos y los va a disfrutar. Entonces va a vivir de rentas.
¿sí? De lo que el resto de los hermanos le paguen por el uso del edificio, del terreno, ¿no? Cosas así. Y los hijos varones van a vivir de utilidades. Entonces, si chambean duro, pues van a tener muchas utilidades, si no, pues pocas. Pero las hijas viven de sus rentitas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí es muy, muy triste ver que no ven a los nietos, ¿no? Porque en algún momento esos fundadores van a tener nietos ricos y nietos pobres. Sí, qué fuerte, nietos, ¿no? Sí, nietos que tienen un patrimonio y nietos que sueñan, ¿no? Con la empresa del abuelo. Es un tema de exclusión, por Totalmente. así decirlo, ¿no? Que vamos a platicar más adelante. Pero es el más retador, es el más retador. Y creo que dentro del proceso hay como una subdivisión. Las acciones o el patrimonio que no le veo mucho problema, pero el otro es el liderazgo, sucede el liderazgo. ¿Quién va a tomar mi puesto? Ahí sí, porque ya entró en el conflicto, ¿a quién se lo voy a dar, no? ¿O va a ser un tercero? ¿Quién es el favorito? Sí, claro. Sí, no es cierto, no es cierto. En el caso de Ana, pues fue ella, ¿no? ¿Qué pasó? Hay más favoritos. Mi papá dice que todos somos sus favoritos. Pero sí es una gran disyuntiva el cómo los evalúo. Y también por la falta de experiencia nos podemos ir con la finta. ¿Por qué? Porque nos vamos con el hijo más agradable, uh-huh. ¿Sí? O el mayor, porque es el primogénito. Entonces, pues a él le damos. Y no puede ser, o sea, puede ser no el más capaz, ¿sí? Pero si nos vamos por el más empático con los colaboradores, con la propia familia, si lo evaluamos, si hacemos una evaluación de sus habilidades directivas, va a ser un perfil humanista que no va enfocado a los resultados. Ese va enfocado a la gente, por eso es empático, por eso es el apapachador y es el agradable. ¿Y cómo ves estos perfiles? ¿Tú cómo los evalúas? ¿A través de un test? No. ¿Ah, no? Hay un test. Nosotros, hay varios en el mercado, uh-huh. Pero utilizamos un test brasileiro que evalúa las 4 habilidades directivas y en función a eso nos dice quién tiene la habilidad para dirigir. ¿Cuáles son estas 4 habilidades? La primera es la acción, que esa nos marca qué tanto apetito tiene al riesgo esa persona, qué tanto se enfoca a los resultados y no a la gente, qué tanto asume riesgos, ¿sí? Uh-huh. Y lo más importante, qué tanto es un hombre estratégico o una persona estratégica, ¿no? Uh-huh. Que va a ser siempre, va a tener esa visión de futuro, de transformación de la empresa, el negocio. Claro. Si su acción sale baja porque nomás nos mide altos y bajos, es humanista. Si la acción sale alta, es directivo, es una persona que le gusta tomar decisiones, que le gusta el riesgo, es estratégico. Entonces, de manera natural, es el candidato. Bien. Y definitivamente nos permite identificar de los 4, 5, 6 hijos, cuál es el que tiene esas habilidades, esa habilidad de acción más marcada. Uh-huh. Pero hay otra que es la habilidad de comunicación, esa no nos preocupa tanto, pero si queremos que sea líder, sí tiene que comunicar muy bien. Uh-huh. ¿Sí? Si no, le va a costar trabajo enamorar y cautivar a la gente, ¿no? Para los proyectos. Para vender los proyectos, ¿no? Porque uh-huh. Su comunicación es introspectiva, es baja, entonces lo intimida, ¿sí? El hablar. Y la tercera es la estabilidad. ¿Qué tanto movimiento? Un empresario, un directivo es de acción baja, mucho movimiento, varios proyectos a la vez. Es multitask. Está aquí viendo allá y ¿qué pasa? Y hay otros que no, se enfocan a algo y ahí se quedan. Ajá, sí, a un proyecto a la vez. Su acción es alta. Y la última es las reglas. Si es apegado, arriba. Si es de que le gusta violentar, es abajo. ¿Sí? Es bajo, reglas bajas. Entonces, es un perfil ya perfectamente definido. Entonces, esta es una muy buena herramienta que le ayuda. Claro, para dar claridad. ¿No? Y no es el más querido. Híjole. Sí, es el más inquisitivo, el que trae a todo el mundo marcando el paso. Ese es el bueno. ¿Sí? Ese es el bueno para dirigir, para tomar la posición de liderazgo. Perfecto. Para que sea el sucesor del fundador, ¿no? Entonces, en esta parte que es tan retadora, sí es ayudar a los fundadores a tomar esta decisión. Y además, porque se despersonaliza.
Si a todos los hijos, así sean medidos, se los dice papá, pues iban a decir, se puso de acuerdo con el consultor. ¿Sí? No, entonces es el test más es el proceso. Claro. El que los retroalimenta a todos juntos, les dice en qué consiste la seguridad y solitos asumimos, ¿sí? El rol. Entonces, pues básicamente eso es el más retador, el que ya decidimos quién nos va a hacer la sucesión en liderazgo, y ya que lo hicimos, yo creo que viene el proceso más difícil, legitimar su liderazgo. Sí, porque a veces hacen sombra a los fundadores, totalmente. ¿no? Con el hijo económico. Sí, claro. Entonces, a veces yo digo que los quieren más que a nosotros, no es cierto, ¿eh? Sí. Por eso es el tema más retador, ¿sí? Porque tiene que haber un desprendimiento. Sí, es mucha humildad y mucha fuerza de voluntad, ¿no? De hacernos un lado para que el hijo avance, pero imagínate qué bonito. Qué fuerte, ¿no? Sí. Lo que tú dices, hacer crecer a los hijos. Totalmente, y con esa gallardía de legitimarlos, de validarlos, apoyarlos en las decisiones. Así se nos equivoquen. Claro. Sí, ya no es nuestra responsabilidad andar queriendo resolver el futuro de los hijos, ¿no? Ya tienen un patrimonio, es un regalazo. Sí, ya les acotamos el camino, ¿no? Entonces se tiene que ya soltar y que se estrellen, no pasa nada. ¿Sí? por eso vamos a estar a un lado, para que se den un golpecito nada más, no se nos maten. Claro. Por eso los empresarios pasan a otra instancia que se llama Consejo de Administración, donde siguen controlando, pero desde una junta de consejo, instruyendo, claro, retroalimentando a los hijos, a los directivos, de la experiencia que da los años, ¿no? Claro. Pero no en el día a día, no en el proceso de la operación diaria. No en la forma, no en el cómo tal vez, ¿no? Pudiera totalmente. ser. Pues está muy interesante todo esto que nos estás compartiendo. Nos has hablado acerca del conflicto, de estos temas tan sensibles, de cómo elegir al hijo, ¿no? Porque también ese es un tema sensible, ¿no? Sí. Si son varios, ya nos estamos aventando ahí la bolita. ¿Qué tiene que ver? Hace rato decías, ¿no? Un poco de psicología. ¿Qué tiene que ver la psicología en todo esto? Lo he platicado muy abiertamente porque los cánones de la institucionalización nos establecen que debemos ser muy respetuosos con la individualidad, es decir, con el tema personal del empresario, ¿no? Sin embargo, soy un rebelde sin causa y la experiencia me dice que no, sí hay que entrarle. Sí hay que entrarle al tema de psicología personal para poder garantizar el éxito de un proceso. Porque cuando solamente vemos los temas que atañen a la empresa, no vemos las dinámicas que traen las personas, ¿sí? Y cuando estudias y profundizas, te das cuenta o identificas el origen del conflicto. Y si tienes claro de dónde nace, ya puedes empezar a resolverlo. Wow. Cuando no, pues nada más prendemos con alfileres conceptos, pero que no van a prosperar. En algún momento el tema o los conflictos no resueltos surgen y echan abajo lo que se estructura. Entonces, ¿qué tiene que ver la psicología? Para mi punto de vista, muchísimo, porque yo me baso, por ejemplo, para el tema de sucesión, que es de los más retadores. Sí. De los más retadores. En un psicólogo alemán que se llama, que se ve Hellinger, Ben Hellinger, él habla de los órdenes del amor. Alguien decirá, ay, es algo muy romántico para un tema empresarial. No, es la filosofía de este psicólogo ha fundamentado todos los conflictos que identificaron las empresas. Todos. Ha identificado el origen de esos conflictos. ¿Sí? Wow. Porque él habla de que tenemos que respetar 3 órdenes para que el amor fluya, ¿sí? En la familia. Porque lo que queremos es armonía, es convivencia, que no se nos separen. Claro. ¿Sí? Las siguientes generaciones, que la empresa sea un punto que los una. Entonces,
nos dice, si no cuidas 3 aspectos, el amor se va a desarmonizar y ya valió. se desborda. El amor desbordado no tiene causa, no tiene cauce. O sea, es como la tinaja, ¿no? Que se derrama y no puede hacer nada. Claro. Entonces, los órdenes del amor que te dice este psicólogo me han ayudado a clarificar la sucesión con los empresarios. Y el primer orden es el derecho a pertenecer. Todos los hijos tienen derecho a pertenecer. Y va un poco contrario a la dinámica, a lo que nos han permeado nuestros papás, ¿no? Claro. Donde dicen, la tierra es de quien la trabaja. Entonces, los que sí están comprometidos con la operación, entre comillas, porque son los que van a la empresa, no necesariamente los que están comprometidos, porque hay un interés, sí, del patrimonio y pues los obligamos a ir. Claro, claro. Pero los que no, para la empresa, claro, a él no le interesa, lo excluyo. Es que eso es bien fuerte, ¿no? Claro. Porque hace rato justamente decías, bueno, a esta hermana, por ser mujer, la pongo en otro lugar, sí, y eso es exclusión, ¿no? Totalmente. Y ahí se rompe este orden del amor. Sin duda, sin duda. El más profundo es cuando los dejo fuera de las acciones, ¿eh? Es la primera exclusión y hay una sentencia de generaciones. O sea, de generaciones que no va a ser superada, porque yo no entiendo, o sea, más bien, trato de ser empático con un hijo que queda fuera y que a lo mejor me porté mal, hice algo y digo, oye, pero ¿por qué no me vio mi papá, no? Y sus hijos van a decir, oye, mi abuelo, ¿por qué no vio a mi papá o no nos vio a nosotros, no? Claro. Ya hay una exclusión, hubo un corte de generaciones. Entonces, esta familia va a crecer con la añoranza, ¿no? De haberse quedado fuera de un negocio que sigue prosperando. Porque si estructuramos un negocio bien, va a crecer y va a explotar. Imagínate verlo de lejos. No, hombre, y decir yo pertenezco ahí. O pude haber pertenecido, ¿no? O mis hermanos participan, son los dueños de esto. Entonces, hay un tema que no se supera. Yo creo que es la primera sentencia que hace un papá de agobio, ¿no? De incluso desesperanza para un hijo no ser visto. Sí, porque como tú dices, ¿no? Finalmente es pertenecer. Totalmente. ¿No? Y que incluso como hijos nosotros entendamos que todos pertenecemos. Totalmente. ¿No? Entonces, híjole, si va a haber fue muy disruptivo incluso para mi familia y nos ayudó bastante. Y deja de decirte algo, no es que sea pro no mutilaciones, ¿no? Sí, a veces hay que mutilar porque si ese hijo no quiere, no le interesa, está muy bien. Tratemos como padres de compensar algo porque si es nuestra obligación, si tenemos, compartir. Claro. Pero tampoco estamos obligados a que, pero todos van a hacer, ¿no? Hay que hacer un análisis. Pero nos dice Hellinger, una vez que vamos a hacer una exclusión, tenemos que hacerla muy bien y bien pensada, bien comunicada, para que se afecte lo menos posible una relación, ¿sí? Y se mida los efectos y se puede hacer algo. Y si hay que mutilar, se tiene que hacer. No, yo no soy pro. ¿Y eso cómo se hace para no caer en esto de la exclusión? Es que es caso por caso, Ana. Es muy complejo. O sea, es muy complejo porque hay hijos que es mejor compensarlos y sacarlos de una relación donde van a hacer más daño, ¿no? Al resto que sí quiere, que sí está alineado, que está comprometido. Entonces, yo recuerdo que en algún momento nos compartías tomar, ¿no? Sí. Tomar era ofrecer una cosa así Sí. Y tomar... Es el tercer orden del entonces amor. me estoy saltando. Ok. El segundo orden del amor nos dice Hellinger que tiene que ver con el equilibrio, perdón. Es el orden y la jerarquía, es el segundo. Tenemos que ser muy cuidadosos en a quién, porque el primero en llegar es el que tiene el derecho. Si por algo no es, hay que comunicarlo muy bien. Entonces se hacen los tests para medir las habilidades directivas
el comunicado lo hacemos en consenso para decirte, Ana, tú eres la más grande, pero no vas a ser la directora. Viene el de en medio o el más chico. Claro. Porque tiene más competencias, tiene más habilidades directivas, se ha preparado más. ¿Sí? Entonces, en el proceso es muy fácil hacerlo, porque lo hacemos fundamentado. Entonces, ahí se rompe el orden e impera la jerarquía. Wow. Porque el primero en llegar es el que trae el mando en la familia, en el buen sentido, el que se encarga de él y del resto. Oye, de los descendientes. Y tengo algo así como muy curioso. ¿Y si es un hijo que no es de sangre? Que es, por así decirlo, adoptado. Sí. ¿Y es el primero? Eso legalmente está muy fundamentado. Él tiene todo el derecho. ¿Sí me explico? Legal. Claro. A lo mejor nos vamos a ir a los temas ya más emocionales y no consanguíneos, pero legalmente es un hijo y adquiere los mismos derechos legales. Entonces, ¿sí? Es el más grande y tiene todo el derecho. Sí, claro, llegó primero. Interesante. ¿Llegó primero? Finalmente sí llegó primero. Sí. Y yo lo que sí te puedo decir, sin entrar en tantos tecnicismos, que hay hijos que la gracia de Dios no los envía y hay otros que el corazón los adopta, ¿no? Claro, son hijos de pero ahí están. Los dos en el mismo nivel, ¿no? Qué hermoso. Entonces, no hay exclusión. Y si llegó ese hijo primero, incluso hay un mito urbano que dice que cuando una pareja no puede, adopta, se dejan venir, ¿no? Porque se quita el estrés. Claro. Se quita el estrés y a veces el estrés impide el que vengan los hijos. Entonces, son esos detonadores de que venga la descendencia directa y tienen el mismo derecho. Qué lindo. ¿Sí? Entonces, pues sí, ese es el segundo. Y el tercero es el equilibrio entre el dar, yo como fundador doy a mis hijos, y ellos de tomar. No es recibir, como traemos el dicho muy clavado, dar y recibir. No. Es dar, yo doy, y el otro tiene que tomar. Sí, la diferencia es muy sutil, pero tiene mucho trasfondo. Si yo te digo, y respeto ese orden, te digo, Ana, es tuyo. ¿Sí? Es mi responsabilidad tomarlo. Claro. ¿Y qué te implica? Un esfuerzo. Un esfuerzo, claro. Si yo voy y te doy, y aparte me vas a decir que no lo quieres, y yo te lo quiero dar, ¿sí me explico? Y empezamos a hacer una... parecido, lo conozco. Es una disputa, ¿no? Porque eres una caprichosa, no valoras, todo te doy, quiero ahorrarte 1000 cosas, pero si tú vienes y tomas es por convicción, yo no te estoy obligando. Claro. Y ahí estoy equilibrando. Y así el compromiso, ¿no? Puedo exigirte agradecimiento, porque tú estás obligada a compensarme. Cuando me quites esto me desequilibras. Claro. Entonces viene el agradecimiento y me vuelves a compensar, ¿sí? Qué lindo. Entonces, es eso dice ese señor. Todos los conflictos empresariales están fundamentados en esto, porque se violentan, ¿sí? ¿Por qué? Porque soy el empresario y digo, este es el más capaz y me brinqué el orden, ¿no? El más grande es el que lo esperaba y ¿por qué no me vio? Porque a la hora de repartir las acciones, digo, este sí, este no, hago exclusión. Híjole. Y genera los conflictos, las envidias, las rivalidades, los celos, la frustración. Claro. Detonas todas las emociones primarias de un ser humano. Qué fuerte, ¿no? Fíjate que en alguna de las lecturas que hacía respecto a empresas familiares, no recuerdo si fue en algún seminario, seguramente sí, decían, ¿no? Cuando a veces lo que los hijos necesitan es cuando se están peleando por la dirección, se asume que el amor que tienen los padres por los hijos es más por la empresa, ¿no? Que ellos valen por la empresa y no por ser los hijos, ¿no? Y yo sí les puedo compartir que cuando esto queda completamente claro, que los padres nos quieren porque somos sus hijos y no porque estamos en la empresa o por la empresa, es bien bonito, claro, porque finalmente se quita una carga, ¿no? Incluso se deja de pelear la dirección en este símbolo, ¿no? De si yo me quedo con la dirección, quiere decir que me quieres más a mí, ¿no? Claro. No, se empieza a tomar algo completamente distinto. Totalmente. Entonces, yo creo que es un tema bien apasionante. Sí, muchísimo.
Porque creo que esa es una parte de la psicología. Otra es cuando analizamos al fundador desde el ámbito psicológico para identificar su perfil. Y hay 3 que está bien interesante, ¿no? 3 perfiles, porque hay empresarios que son monarcas. Esos te dicen abiertamente, me han dicho, Ángel, no me voy a ir hasta que muera, ¿no? De aquí me van a sacar con los pies por delante. Esa expresión frustra a los hijos, porque ¿cuándo van a asumir la dirección, el control, ¿no? Las renovaciones, las mejoras, la innovación. O sea, ¿cuándo? Claro. Porque ese ímpetu que yo tuve como fundador, esa visión, queda limitada con los años, con la edad. Claro. Porque la adrenalina, lo que me movió en algún momento, ¿no? A veces nos mueve el hambre. Sí, y a veces eso se resuelve con los años, se consolida la empresa y el hambre se me quita. Es decir, ya tengo con qué y me empiezo a desmotivar. Sí, otra motivación que tiene el empresario pues es la creación, pero el mundo está cambiando constantemente, eso hay que innovar, hay que mejorar y traemos los paradigmas del pasado, entonces ahí nos quedamos con prácticas obsoletas. Como decía el comercial, ves todo lo que hay de aquí hasta que se pierde al horizonte, todo esto será tuyo cuando me muera y tú decides, no, joven. Sí, no quiero que te mueras. No quiero que te mueras. O sí. Entonces, bueno, no. Entonces, si te fijas que ese monarca frustra a los hijos. Traigo casos en los que el hijo tiene, el más chico 43 y el más grande 64 y no pueden tomar el control, están muy lejos de la empresa porque papá todavía sigue tomando decisiones. 44 años, qué fuerte. Y no se meten a la empresa porque los acotan y los tienen preparándolos. Claro. Entonces, porque como papás nunca vemos el crecimiento de los hijos, ¿no? Para nosotros es un mocoso incapaz que necesita de mí para subsistir. Nada más ya tiene 55 años, ¿no? Entonces, bueno, esa es parte de la psicología del monarca, pero hay otra que es el general. Esa personalidad, como todo buen general, trae una formación en el que sabe que se tiene que retirar, pero hace todo para regresar, porque se hace indispensable, ¿sí? Entonces, esa personalidad es fuerte porque es sí pero no. Es decir, sí te doy, pero yo soy el que mando. O sea, sí eres tú, pero yo tomo la decisión. Entonces, traen una dicotomía muy perversa que frustra mucho a los hijos. Sí, entonces sí soy o no, y son esas las discusiones, ¿no? Sí soy el director general o soy tu parlanchín, ¿no? Soy tu secretario. Sí, o sea, ¿qué soy? Entonces sí es frustrante también. Menos que el monarca, pero sí es un perfil perverso. Porque hace todo, estructura todo para regresar y seguir tomando decisiones. Sí, que se necesite, ¿no? Sí, hace todo para ser codependientes a las empresas. Híjole, qué fuerte. Y el tercero, que es el que me encanta, ¿no? Y creo que es aspiracional, tiene que ver con el embajador. Ese se decide y planea su retiro y se retira. Pero antes prepara. ¿Sí? Este es el ideal de todas las empresas. Es el aspiracional. Claro. Porque ese prepara a los hijos, los legitima, los empodera, hace una gira con todos los distribuidores y con todos los proveedores y presenta, ¿no? Al hijo y les dice, a partir de hoy, él es. Entonces, pues se empieza a empoderarlo, ¿no? Claro. Y sí me toca que esas personalidades dan jalones de orejas y greñas, ¿eh? Pero en un consejo. En una instancia diferente a la operación donde lo ponen ridículo con sus subordinados, ¿no? Entonces, pues eso, porque también sería irresponsable que un empresario que es el fundador y que creó, o sea, ya se llevó, ahora se aguanta, es decir, nos tiene que acompañar hasta que ya no pueda, ¿sí? Claro. Entonces, pero el apoyo no está en el día a día en la operación, esa ya no la tiene que dejar. Sino la parte estratégica. Estrategia del Consejo de Administración. Claro. ¿Sí? Donde toda esa sapiencia, toda esa experiencia se capitaliza, pero a través de instrucciones, a través de orientación,
¿sí? ¿No? Y todo una forma muy estructurada, es decir, hay estos instrumentos como el Consejo de Sí. Familia, los comités, el Consejo de Administración, Sí. La Asamblea de Accionistas, por ahí me falta creo que el Consejo Directivo, Sí. en donde se puede hacer de una manera mucho más eficiente y Totalmente. adecuada, incluso ellos también crecen, ¿no? O sea, digo, sí se limita una parte Sí, claro. de la visión, pero la realidad es que ellos también crecen en la parte estratégica, Totalmente. ¿No? Y obviamente profesional y crecen como personas porque empiezan a reconocer su valor. Uh-huh. Y sí, o sea, volvemos a la psicología, me ha tocado esos embajadores que les llega su momento de humanidad y de flaqueza y casi lloran diciendo, ¿por qué hay tan buenos resultados, no? O sea, mejores de los que yo vi 40 años. Y nos decía un empresario, decía, ayúdenme a entender qué está pasando, porque parecería que yo era el problema, ¿no? Nada más me hice un lado y explota esto para bien. Uh-huh. Decía, no nos estamos equivocando, no estamos dejando de ver algo, y los consejeros, te vamos a ayudar a analizar y ver. Y yo les decía, no le busques, no le busques, no le busques. ¿Sí? O sea, es mérito de tus hijos, o sea, ¿para qué te distraes queriendo justificar en vez de aplaudirles? O sea, sé que te está doliendo, pero sí, a veces el hacernos un lado, hacemos que vean ellos otros horizontes, que se reten y pueden hacer cosas mucho mejor que las que hacíamos nosotros, ¿no? Sí, yo creo que también eso es un tema de aceptación. Totalmente. Y del ciclo de la vida, dice Totalmente. Mi papá eso, ¿no? Que uno va creciendo, crece, nace, crece, se reproduce. Madura, muere, ¿no? Muere. Entonces, pero hacerlo consciente en una persona es súper difícil, como tú Totalmente. dices, ¿no? Entonces, por eso la psicología está en todo el proceso, ¿no? En todo el proceso de institucionalización. Y si la ignoramos, si no le damos ese peso en el proceso, pues vamos a adoptar metodologías que las sentimos frías, que no nos resuelven, sabemos que no nos están resolviendo, no estamos tocando temas tan sensibles, ¿no? Claro. Hace unos días trabajaba con un consejo de sucesores, de niños, bueno, niños adolescentes, y me decían, ya no queremos venir al consejo porque nos generó mucho estrés ver de primera mano el conflicto de la familia. Nos generó muchísimo estrés, entonces no queremos. Y yo les decía, a ver, niños, crecer duele. O sea, ¿es mejor no verlos? ¿Es mejor cerraditos? Evadirlo, ¿no? Sí, evadirlo. Híjole. O ya tienen que empezar a tomar conciencia y no repetir historias. Porque por eso se habla del holocausto, ¿no? Claro. Porque tenemos que garantizar que no se vuelva a repetir, que a nadie se le ocurra. Así entonces, si como sucesores somos incapaces de ver el conflicto que están generando los papás, el abuelo, ¿sí? Y es mejor nada más gozar del beneficio, ¿sí? Porque eso sí no se cuestiona, ¿eh? Claro. Esos niños no reniegan de los beneficios que tienen al estar en colegios, al tener para el antro, para las universidades privadas, los autos, o sea, eso no les molesta. Lo que les molesta es pues, ver cómo se está desgastando la familia para mantener ese nivel de vida, ¿no? Claro. Y resolverlo, porque ellos traen la respuesta. Y es esa desarmonía de la que tú hablabas, ¿no? Y te digo, profundamente ellos traen la respuesta, ¿eh? Ellos traen la solución, porque si la inconsciencia viene de una segunda generación, de los papás, ellos ya no la van a repetir. Así es. Pero si no la ven, va a ser muy fácil generarla entre los primos. Entonces las historias se repiten. Sí, lo entiendo muy bien, en este sistema, claro. En este sistema familiar, ¿no? Totalmente. Entonces, si te fijas, hay de mucho de qué hablar, hay un sinnúmero de temas que se detonan en un proceso de institucionalización, pero al final hay una satisfacción del deber cumplido, porque yo, como todos los psicólogos, llego a veces con todos los problemas de la familia o de las familias que estoy apoyando, ¿no? Pero llegas y te sacudes y dices, bueno, pues por lo menos soy ese espejo que le permite a las zorritas ver su cola. Lo disfrutas mucho
mucho, Sí. me consta. Ay, qué lindo. Como para ir cerrando, Ángel, ¿algo que le quieras decir a las empresas familiares? Sí. Yo, más que a las empresas familiares, va a ser a los empresarios. A los empresarios. O a los hijos, a los sucesores. Todos tenemos una responsabilidad en el proceso. Yo no puedo ir quejándome porque mi papá es así o no permite, ¿no? Tengo que generar los cambios, generar los diálogos, o sea, propiciar los diálogos para evidenciar lo que quiero de lo que no y lo que me gustaría, ¿no? Para el futuro. Entonces tenemos que asumir esa responsabilidad en las dinámicas, ¿no? Así es. Y les platicaba, por ejemplo, en un tema... Hacernos cargo de nosotros mismos. Porque cuando asumimos ese papel es como un caso dramático de si yo fui violentado psicológicamente, físicamente, algo así, yo no soy responsable, ¿no? Yo soy la víctima, pero la responsabilidad es qué voy a hacer a partir de ahí. Claro. Porque hay quien se victimiza y se la pasa quejándose y justificando su incapacidad en un evento, ¿no? Y termina usando de manipulación todo eso. Ese evento. Y no, mi responsabilidad es qué hago para superar esto y enfrentar lo que sí me toca, ¿no? Así es. Entonces, la responsabilidad tiene que asumir el otro, el agresor. Pero yo para adelante y no puedo justificarme en un acto del otro, ¿no? Entonces, es aquí lo mismo. Los hijos se justifican por la dinámica que tenemos los fundadores, los papás. Y no asumen la de ellos, en prepararse, en asumir esa responsabilidad, porque en algún momento la empresa va a ser de ellos. Claro. Entonces, nada más tienen que elegir, ¿voy a ser el incapaz que reciba el paquete o el capaz que lo reciba y lo incremente, ¿no? Claro. En el momento que sea. Ahora, si hay falta de claridad y todo eso, pues entremos a este proceso y empecemos a trabajar en generar los cambios para que esos fundadores tomen conciencia y empiecen a estructurar. Yo te puedo decir, Ana, en México, de los 5.7 millones que tenemos registradas, empresas registradas, te puedo decir que un 10% ya ha vivido un proceso, solamente un 10%. Ha tenido el contacto con este tipo de proyectos, ¿no? De institucionalización. El resto está con los ojitos cerrados, ¿no? Viviendo al día, ¿sí? Sin ver la dinámica, sea del tamaño que sea, ¿eh? Evadiéndola. Sea del tamaño que sea. Evadiendo. Entonces, pues el riesgo de que esas empresas no trasciendan es altísimo. Claro. Entonces, si empiezan a tomar conciencia los empresarios de estos temas, a empezar a explorarlos, se van a dar cuenta, y mi experiencia es esto. Yo te puedo decir, no es que vaya invicto, pero si nos toca la suerte de platicar con alguien, pone el tema en la agenda. No me pone a mí en la agenda. Porque a veces, o sea, como chocamos con un paradigma, pues me hace ver como al médico, que tú sabes muy bien, que un médico no tiene compasión. Ese llegas con una herida putrefacta y raspa. Ay, sí, duele. Y sangra. Ya que sangró, sí, ya empezó el proceso de regeneración. Así es. Pero eso, que lo haga la familia, no lo va a hacer. Si lo hace mamá, por alrededor. Entonces, cuando alguien nos escucha, es como el médico, ¿no? Ese no es el querido. Luego decimos, ay, quiero que es por mi bien, y van con otro. No pasa nada. Así pero empiezan a atender el tema. ¿Sí me explico? Sí, lo entiendo. Entonces, a veces unos abrimos la brecha y otro es el que viene y concluye. Ana, entonces, a manera de conclusión, creo que tenemos que asumir nuestra responsabilidad como fundadores de empezar a explorar el tema. Como hijos, también empezar a prepararnos y abordar el tema, porque en la mayoría de los casos me toca que el hijo sensibiliza al papá y lo trae a un seminario, a un evento del instituto, a escucharnos, ¿no? Y nos invita a que tengamos una charla con ellos, con su familia. Entonces empezamos a generar los cambios y es como asumimos esa responsabilidad de contener esta empresa de familia, que por supuesto que vale la pena, porque mi invitación es que tomen conciencia del compromiso social que están asumiendo, ¿sí? Con sus trabajadores, con proveedores.
siempre hago una pregunta, ¿cuántos empleados tienes? Y me dicen, no, somos poquitos, 100, pero los directos, o sea, imagínate 100 familias. Claro. Directas, pero aparte lo que generas con tu red de distribuidores, lo que generas con tus proveedores. O sea, hay una derrama económica que generamos, que está en nuestras manos, que no nos debemos permitir ciclarnos en los conflictos y dejar de verlos, ¿no? Claro. Entonces, pues esa es mi invitación y por supuesto que en el instituto están las puertas abiertas desde nuestras páginas para que las consulten, vean los programas de formación que tenemos. Obviamente como consultor, pues eso me dedico. Entonces, de cualquier manera, ¿no? Y no genera honorario el preguntar, el tener una charla de media hora, 1 hora, lo que sea. Claro. Creo que es parte de esta responsabilidad que también tenemos que asumir de compartir y de poner la metodología sobre la mesa y que ellos decidan si la toman o no. Entonces, pues te agradezco muchísimo la invitación y sabes que estamos a tus órdenes para poner sobre la mesa cualquier tema. Y creo que el de gobierno corporativo luego vendremos a platicar. Está muy bien. Pues muchísimas gracias, Ángel. Y espero que para ustedes haya sido bastante útil toda esta información. Él decía en alguna parte de la plática hay que ser valiente. Y creo que sí, muchas veces los hijos somos los que jalamos a los padres y también necesitamos un diálogo justamente interno. Él hablaba también acerca de hacernos cargo. Primero es hacernos cargo de nosotros mismos, de nuestras acciones, de prepararnos y de muchas cosas, que son también temas que hemos platicado durante los módulos de este taller, de este curso, y de verdad se los dejo sobre la mesa. Es un tema bien interesante, bien bonito y sobre todo es un tema de valientes. Entonces, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Gracias a ti, Ana. Un abrazo para todos. Y pues muchas gracias. Gracias.